Hola, te quiero dar la bienvenida a este curso de SQL Server módulo intermedio. En esta lección vamos a estar hablando de relaciones entre tablas. Es lo que vas a aprender el día de hoy. Bueno, en la lección de hoy vas a aprender qué es una clave primaria y cómo se define en SQL Server. Y por otro lado, qué es una clave foránea y cómo se define en SQL Server. Bien, vamos a empezar con la clave primaria. Una clave primaria o primary key es un identificador único para cada fila en una tabla de una base de datos y tiene ciertas características, entre las cuales podemos encontrar que no puede contener valores nulos, tampoco puede haber valores duplicados en la misma tabla y se utiliza para garantizar la integridad de los datos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se puede definir. Tenemos la creación de la tabla clientes, abrimos paréntesis. Generalmente la primary key suele ser el primer campo que nosotros vamos a definir, es decir, el campo que va a ser único y puede ser de forma manual la incrementación o puede ser autoincremental. Esto ya lo vimos en las clases pasadas en el módulo básico cuando veíamos cómo definir la identidad del campo primary key para que se vaya incrementando de manera automática y cuando insertamos datos no hacía falta insertar el campo primary key sino que se autoincrementaba automáticamente. Si no lo vieron les recomiendo que vayan al módulo básico, así lo pueden visualizar. Avanzamos entonces, definimos el cliente ID, colocamos el tipo de dato, un integer, y colocamos primary key. Le damos coma para continuar y a continuación colocamos todos los demás campos que nosotros necesitemos. Recuerden, el último campo va sin coma porque si no, SQL Server estaría esperando algún campo más, algún dato más. Bien, vamos a avanzar. A continuación vamos a hablar de la clave foránea. Una clave foránea es un campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Esto se utiliza para establecer relaciones entre tablas y garantizar la integridad referencial. Y también tiene ciertas características entre las cuales podemos encontrar que puede tener valores repetidos, también puede aceptar valores nulos si esto se permite en el código, y si la clave primaria referenciada cambia o se elimina, la clave foránea también puede actualizarse o eliminarse según la configuración. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Tenemos la creación de la tabla, pedidos, por ejemplo, abrimos paréntesis, colocamos el ID, esto es un integer, primary key, luego tenemos el campo cliente ID, recuerden esto porque va a hacer referencia a la tabla clientes, entonces ponemos int, luego ponemos fecha pedido, por ejemplo, que va a ser un date, y a continuación ponemos la clave foránea. Quiere decir que cliente ID va a estar referenciado a la tabla clientes cliente ID. Van a estar conectados. Para finalizar, cerramos con punto y coma. Pero bueno, ¿qué tal si dejamos de hablar de tanta teoría y vamos a SQL Server Management Studio a ver todo esto en acción? ¿Estás listo? Porque yo sí. Vamos, acompáñame. Bueno, acá nos encontramos en SQL Server Management Studio. Vamos a ir comenzando. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a trabajar con la base de datos que veníamos utilizando en el módulo básico. Si no la tienen creada, pueden ir al módulo básico a visualizar cómo se hace. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir las tablas. Por acá podemos ver que ya tenemos una tabla llamada productos. Lo que vamos a hacer es eliminarla, así empezamos desde cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a posicionarnos acá, vamos a abrir una query. Ya estamos parados sobre tienda DB. Lo primero que vamos a hacer es cómo definir una clave primaria. Esto ya lo vimos, pero vamos a hacer un breve repaso. Entonces, vamos a colocar un comentario y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, abrimos paréntesis, vamos a hacerlo acá abajo, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma, dejamos espacio y empezamos. Producto ID, int, primary key, nombre, nvarchar, vamos a poner 100, coma, precio, decimal, 10,2. Bien, hasta acá nada nuevo. Como pueden ver, acá ya estamos definiendo lo que es la primary key y lo que vamos a hacer a continuación es ejecutarlo. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener
un campo producto ID, el cual va a ser único para cada producto y tampoco va a aceptar valores null. Entonces vamos a ejecutar, comando ejecutado correctamente, vamos a venir acá, vamos a darle refresh y si vamos a tables, vamos a ver que ya tenemos la tabla productos, ¿ok? Perfecto, entonces lo que yo recomendaría es, como dijimos antes, vamos a lo que sería design, le vamos a poner el identity, separamos acá, vamos a identity specification, le vamos a dar que sí, 1.1, listo. Bueno, le vamos a dar guardar y vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A continuación vamos a agregar una clave primaria a una tabla ya existente, para lo cual lo que primero deberíamos hacer es, bueno, volver a eliminar la tabla. Sé que puede sonar un poco contradictorio, pero es para que puedan ver las diferentes maneras de realizar el procedimiento. Entonces vamos a eliminar la tabla. Ahora vamos a volver a crear la tabla, pero sin primary key. Vamos a dejarlo especificado abajo por las dudas para que quede todo bien definido. Entonces le vamos a sacar el primary key. Vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a proceder a crearla. Entonces le vamos a dar refresh. Y acá tenemos la tabla. Como pueden ver ustedes, acá tenemos las columnas. Ninguna tiene la llavecita. Eso quiere decir que no hay primary key. Entonces lo que vamos a hacer es hacer uso del comando alter table. Productos. Le vamos a poner add constraint pk producto, que este sería el nombre de la restricción, entre paréntesis, el nombre del campo. Y de esa manera nosotros transformaríamos producto ID en primary key. Le vamos a dar ejecutar. Bueno, acá nos está diciendo, acá hay un error. Lo que está diciendo acá es que no puede ser null. Entonces nosotros acá tendríamos que haberle puesto not null. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a poner, vamos a verificar ahora. Ahí está como not null. Entonces ahora sí debería dejarnos agregar como primary key. Perfecto. Le vamos a dar refresh y acá tiene la llavecita. Eso quiere decir que ahora se transformó en nuestra primary key. Ese error que nos salió anteriormente está bueno que ustedes lo aprendan, porque si en algún momento ustedes se encuentran con ese tipo de situación ya van a saber ahora cómo resolverlo. Lo que sucedió, vuelvo a repetir, es que producto ID, cuando creamos la tabla, no lo habíamos definido como not null. Entonces de esa forma no se puede establecer como primary key, porque como ya vimos en las diapositivas anteriormente, era necesario que sea not null el campo, o sea que no admite nulos, para hacer clave primaria. Vamos a dejar un comentario acá para poder indicar cómo solucionar este tipo de error y lo dejamos ahí. Acá abajo vamos a poner otro comentario y vamos a poner definir el campo producto ID como primary key. Listo. Ahora vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, a continuación vamos a crear la tabla de ventas. Vamos a empezar, vamos a crear el venta ID. Ahora vamos a colocar producto ID. Le vamos a poner int. Cantidad. También le vamos a poner int. Y luego vamos a agregar la clave foránea, que haga referencia el campo producto ID con la tabla productos y el campo producto ID. Esto luego nos va a abrir paso a lo que son las consultas de joins o uniones, que esto lo vamos a ver en la próxima lección. Vamos a crear, vamos a ir a actualizar y acá tenemos lo que es ventas. ¿Ok? Entonces acá, como pueden ver, tiene lo que es la llave de primary key y tiene la llave de foreign key, de clave foránea. Como pueden ver, está al revés, ¿sí? Esto indica que es una clave, el logo de la llavecita. Entonces lo que vamos a hacer ahora por último sería eliminar lo que es la tabla de ventas en este caso, para que quede nuevamente explicado lo otro que habíamos visto antes. Le vamos a dar eliminar ventas, vamos a copiar acá, le vamos a sacar esto, borramos la última coma, recuerden, le vamos a dar crear. Se creó correctamente, le vamos a dar refresh. Ahora tenemos la tabla de ventas, tenemos las columnas. Como pueden ver, ya no tiene lo que es la llave de FK.
Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuevamente nuestro comando querido alter para alterarlo. Vamos a poner fk, en este caso, producto, foreign key, producto ID, references, productos, producto ID. Punto y coma. Vamos a probar. Recuerden que producto ID, en este caso la FK, sí puede ser null. ¿Ok? Entonces no debería dar error. Bien, perfecto. Ahí está. Ya tenemos definida lo que sería nuestra foreign key. Bien, ahora que ya vimos cómo definir claves primarias y foráneas en SQL Server, es importante entender cómo se relacionan las tablas. Entonces, a continuación, veamos los tipos de relaciones que existen en SQL Server. Volvamos a las diapositivas. A continuación, vamos a hablar un poco de los tipos de relaciones. Tenemos relación de uno a uno, relación de uno a muchos y relación de muchos a muchos. Vamos a empezar con relación uno a uno. En ese tipo de relación, cada fila de una tabla se relaciona con una única fila de otra tabla. Se utiliza cuando se quiere dividir información en varias tablas por motivos de seguridad, rendimiento o normalización. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo. Creamos la tabla personas, colocamos el persona ID, que es un primary key, colocamos el nombre, que es un varchar, hasta acá nada nuevo. A continuación vamos a crear la tabla pasaportes, colocamos el pasaporte ID, primary key también. Acá mucha atención, ya que vamos a colocar persona ID, en este caso va a ser int y va a ser unique, quiere decir que va a ser único, es decir que no se puede repetir. Luego tenemos el número de pasaporte y luego tenemos la foreign key, que va a ser, por ejemplo, persona ID referenciando a la tabla de personas con persona ID. Esto quiere decir que una persona solo puede tener un pasaporte. Persona ID en pasaportes es único, garantizando que una persona no tenga más de un pasaporte. Luego tenemos la relación de uno a muchos. Esto quiere decir que una fila en la tabla principal se puede relacionar con varias filas en la tabla secundaria. Es la relación más común en bases de datos. A continuación vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear la tabla clientes, le vamos a asignar al cliente ID primary key. Luego colocamos el campo nombre, que sería nvarchar, cerramos y a continuación creamos la tabla pedidos. Tenemos el pedido ID como primary key, luego tenemos cliente ID, que va a ser un int, luego tenemos fecha pedido, que va a ser un date, y luego tenemos el foreign key, que va a ser cliente ID referenciando a clientes con cliente ID. Esto quiere decir que un cliente puede hacer muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente. Al final cerramos con paréntesis y punto y coma y eso sería todo. Y luego, por último, tenemos relación de muchos a muchos. Esto quiere decir que un registro en una tabla puede relacionarse con muchos registros en otra tabla y viceversa, pero se necesita una tabla intermedia para gestionar la relación. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a crear la tabla estudiantes con el estudiante ID, que sería la primary key. Luego tenemos nombre, que va a ser nvarchar50, y cerramos. A continuación creamos la tabla intermedia, que va a ser cursos, por ejemplo, y vamos a ponerle curso ID, que va a ser int primary key, y luego nombre de curso, nombre curso, nvarchar50, y cerramos. A continuación tenemos que crear la otra tabla, que estaría también relacionada, que sería inscripciones. Entonces vamos a poner estudiante ID, que va a ser int, luego vamos a poner curso ID, que va a ser int. A continuación fecha de inscripción, que va a ser un date. Y a continuación vamos a hacer una primary key compuesta, que son dos
campos de la tabla, que va a ser, por ejemplo, estudiante ID y curso ID. A continuación vamos a crear la foreign key, que va a ser estudiante ID referenciando a estudiante ID de estudiantes, y por último vamos a crear la que es curso ID, que va a referenciar con cursos curso ID. Esto quiere decir que un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes. La tabla inscripciones gestiona la relación con dos claves foráneas y una clave primaria compuesta. Pero bueno, ¿qué te parece si volvemos ahora a SQL Server Management Studio a ver todo esto en acción? ¿Estás listo? Porque yo sí. Vení, acompáñame. A continuación vamos a estar viendo ejemplos de tipos de relaciones. Vamos a utilizar para esto la base de datos con la que ya venimos trabajando desde el módulo básico, que sería esta de acá, tienda DB. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear una query nueva, ya nos queda posicionado, y vamos a empezar por la relación 1 a 1. Vamos a poner un comentario y empezamos. Vamos a crear dos tablas para esta ocasión. Van a ser personas y pasaportes. Lo voy a crear rápidamente para no extender más el video de lo que debe ser. Bien, vamos hasta acá. Ahora vamos a insertar datos de prueba rápidamente. Vamos a hacer lo siguiente, ahora vamos a visualizarlo. Acá tenemos pasaporte ID 1, persona ID 1 y el número de pasaporte. Tenemos lo mismo con el 2 y vamos a ir ahora a personas. Y tenemos persona ID 1, persona ID 2. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá el pasaporte A123456 pertenece solamente a persona ID 1 y tiene el ID 1 de pasaporte. Y lo mismo con el 2, que pertenece a B987654. Esto quiere decir que una persona puede tener un solo pasaporte y un pasaporte puede ser solamente de una persona. Esto quiere decir 1 a 1. Ahora vamos a ir rápidamente a 1 a muchos y vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a crear también dos tablas. Vamos a tomar estas de acá y las vamos a modificar para hacerlo más rápido. Le vamos a poner a la primera clientes y a la segunda le vamos a poner pedidos y lo vamos a modificar rápidamente. Acá están las dos. Ahora vamos a hacer lo mismo insertando datos. Tenemos tres pedidos. Tenemos el pedido ID 1 y 2 con el cliente ID 1 y el pedido 3 con el cliente ID 2 con Carlos González. Y de esta manera nosotros podemos demostrar que un cliente puede tener muchos pedidos a su nombre. ¿Ok? Esto quiere decir de uno a muchos. Ahora vamos a continuar. Por último vamos a ir a muchos y vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso vamos a crear tres tablas. Van a ser estudiantes, cursos, que sería la intermedia, y va a ser inscripciones, la tercera tabla. Bien, vamos hasta ahí. Vamos ahora a insertar los datos de prueba rápidamente. Y le vamos a poner la fecha de hoy. Listo, vamos hasta ahí entonces. Ahora vamos a ejecutar. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner select y vamos a ver las inscripciones. Entonces, tenemos el estudiante ID 1 y el estudiante ID 2. Ok, Pepe y Laura. Pero podemos ver que el estudiante ID 1, es decir, Pepe, se registró tanto en matemática como en física. Y que Laura se registró en química. ¿Ok? De esa forma queda demostrado lo que serían las relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Pero en la próxima lección sí vamos a ver lo que son las consultas de join o uniones para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. No, mejor que tal si hacemos una consulta de ejemplo rápidamente para mostrar esto. Solamente va a ser mostrarlo, no vamos a entrar en profundidad de cómo funciona cada cosa, ya que esto, como dije, lo vamos a ver en la próxima lección, pero vamos a mostrarlo. Vamos a poner select all from
cursos, le vamos a poner un alias y vamos a poner left join inscripciones alias y vamos a poner on. Vamos a llamar el alias y vamos a ponerle curso ID igual cur y curso ID. A continuación vamos a poner left join nuevamente estudiantes, vamos a ponerle est y vamos a poner estudiante ID igual est estudiante ID y cerramos. Vamos a ejecutar. Bien, y acá como pueden ver, de esta manera trabajan las relaciones. Justamente saber acerca de tipos de relaciones nos abre la puerta a este tipo de consultas más avanzadas que son las de joins. Acá pueden ver, como dijimos anteriormente, Pepe está anotado tanto en física como matemáticas y que Laura está anotada en química. Se puede ver la fecha, se pueden ver los datos y todo relacionado a estas tablas. Pero bueno, de momento vamos a ir dejando esta clase por acá. Como mencionamos, en la próxima lección vamos a estar viendo lo que son las consultas de join más a fondo para que puedan entenderlo mucho mejor. Estoy seguro que eso les va a abrir una gran puerta en el mundo de SQL Server. Entonces, sin mucho más que decir, yo me voy despidiendo de esta clase por ahora. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y dejarnos su like. Cualquier comentario o sugerencia en la caja más abajo y yo los espero en la próxima lección. Chao.